Nadie notó su presencia. Era solo un joven más, entre tantos que cruzaban la ciudad, con audífonos puestos y mirada vacía. Pero detrás de esa cara sin expresión, había algo más oscuro. Una mente calculadora, paciente y obsesionada con el control. Esta es la historia de Óscar Mendoza, un chico aparentemente común que convirtió su odio en una rutina mortal. Su objetivo, parejas jóvenes, vulnerables y desprevenidas. Su cacería comenzó en silencio y nadie imaginó hasta dónde llegaría. Óscar Mendoza tenía 24 años cuando comenzaron las desapariciones. Vivía solo en un pequeño departamento al oriente de la Ciudad de México. Sobrevivía con trabajos temporales y pasaba la mayor parte del día conectado a foros extraños y oscuros rincones de Internet. Su comportamiento no llamaba la atención. No era particularmente social, ni agresivo, ni raro. Simplemente pasaba desapercibido, pero desde adolescente había desarrollado un rencor profundo hacia las parejas felices. Él decía que no soportaba verlas, mostrar lo que a otros les hacía falta. Desde los 17 años, Óscar llevaba un diario pero no uno común. Era una libreta negra, donde registraba rostros, horarios, lugares. Era su catálogo de observación, como él lo llamaba. Pasaba horas sentado en plazas o paraderos, viendo a parejas jóvenes abrazarse, besarse, reír. Las observaba con una mezcla de odio y fascinación. Algunas veces escribía comentarios. Ella se ve que lo ama más. Él la está usando. Son tontos por confiar tanto. Nadie sabía que ese diario existía. Lo que más le molestaba eran las muestras públicas de afecto. Óscar decía que lo provocaban. Una vez, escribió, deberían hacerlo en privado, no en mi cara. Esa frase quedó grabada en su mente. Fue justo en ese momento cuando su fantasía cambió. Dejó de ser un simple observador y empezó a pensar en intervenir. Ya no quería ver, quería hacer que se callaran, que desaparecieran. El primer caso sucedió en un hotel barato de Iztapalapa. Una pareja joven, ambos de apenas 19 años, habían ingresado por la tarde. Óscar ya los había visto días antes, en un tianguis cercano. Sabía que eran estudiantes y que solían reunirse en ese lugar después de clases. Les siguió la pista discretamente, durante días, hasta que notó que siempre entraban al mismo hotel. Esa tarde, entró al lugar 10 minutos después que ellos. Iba con una mochila y una falsa sonrisa. Había conseguido un uniforme viejo de limpieza que robó de un motel, donde trabajó por unos días. Con eso, caminó por el pasillo como si fuera parte del personal. Nadie sospechó. Cuando llegó a la puerta del cuarto donde estaban, sacó una llave maestra que había mandado hacer. Con eso, accedió a la habitación sin hacer ningún ruido. Lo que pasó adentro fue rápido, brutal y silencioso. Salió exactamente 9 minutos después, sin mirar atrás. La noticia pasó desapercibida. Fue tratada como un crimen pasional o ajustes de cuentas. Óscar sonrió al leer eso. Guardó el recorte del periódico en una caja y escribió en su libreta. Funcionó. Esa fue la señal para continuar. Comenzó entonces su patrón: encontrar parejas, seguirlas, esperar el momento y entrar sin dejar rastro. En todos los casos, usaba el mismo uniforme y el mismo método. Se convirtió en un fantasma. Lo que sorprendía a los investigadores, cuando por fin empezaron a notar un patrón, era la limpieza con la que actuaba. No había huellas, no había cámaras que lo captaran, no había testigos. Usaba siempre guantes, evitaba los hoteles con demasiadas medidas de seguridad y prefería actuar en lugares donde el personal rotaba constantemente. Su capacidad de adaptación era alarmante. Cada golpe era mejor que el anterior. Óscar también tenía un método psicológico que perfeccionó con el tiempo. No actuaba por impulso. Estudiaba a sus víctimas con paciencia.
Veía cómo interactuaban, cuánto se tocaban, qué tan cariñosos eran. Eso le servía para alimentar su desprecio, pero también para crear perfiles. Incluso clasificaba a las parejas en categorías: tiernos, falsos, adictos, promiscuos. Tenía un sistema, como si fuera un experimento. Cada vez que lograba un ataque, escribía en su libreta: limpieza completada. Era su forma de justificar sus actos. Decía que él limpiaba la ciudad de farsantes. Nunca se llevaba objetos de valor. No robaba. No dejaba mensajes. Solo desaparecía. Para los medios era imposible conectar los casos. Para él era una obra maestra en progreso. Oscar comenzó a acelerar sus ataques. Lo que antes hacía cada 2 o 3 meses, empezó a hacerlo cada 15 días. E incluso se atrevió a moverse a otras alcaldías: Benito Juárez, Tláhuac e incluso una vez en Naucalpan. Cambiaba de apariencia, se cortaba el cabello, se dejaba la barba. Comenzó a llevar una segunda libreta, donde escribía pensamientos más oscuros. Una vez puso: si nadie los extraña, ¿realmente existen? Ya no solo cazaba parejas, empezó a experimentar con triángulos amorosos, personas que salían con 2 al mismo tiempo. En esos casos, su furia aumentaba. Escribía frases como: merecen el doble, o el dolor de uno no basta. Sus métodos también se volvieron más violentos. Ya no era solo eliminar, ahora quería que sufrieran, que entendieran lo que él sentía. Lo más aterrador es que mientras más lo hacía, más normal le parecía. Decía que era como ir al gimnasio o hacer limpieza. Perdió la noción de la gravedad. Una vez, incluso, se quedó en el hotel a dormir después de atacar, sin ser detectado. Eso le hizo creer que era intocable, y esa sensación fue lo que lo hizo bajar la guardia. Todo cambió cuando una de sus víctimas logró escapar. Era una chica de 21 años, que había ido al hotel con su pareja, pero sospechó de Oscar al verlo en el pasillo. Dijo que sus ojos no encajaban con su sonrisa. Cuando él intentó entrar, ella ya estaba en alerta. Pudo empujarlo, gritar y escapar por el pasillo, aunque su pareja no tuvo la misma suerte. La policía llegó minutos después. Oscar se había ido, pero por primera vez había dejado algo: su mochila. Dentro no había identificación, pero sí su libreta negra. Al principio pensaron que era solo un cuaderno enfermo, pero al leerlo entendieron que no era ficción. Había fechas, lugares, nombres, y coincidían con casos no resueltos en los últimos 2 años. El caso estalló en redes. Le llamaron el cazador de parejas. Aunque no había imágenes claras de él, su perfil psicológico era tan detallado que mucha gente comenzó a sospechar de conocidos, exnovios, vecinos. Pero Oscar ya no estaba en la ciudad. Había huido al norte del país, y desde ahí empezó a escribir un nuevo diario. Oscar no quería fama, pero sí reconocimiento. Se conectaba en foros con perfiles falsos, donde hablaba de crímenes parecidos, lanzaba teorías y trataba de desviar la atención. E incluso envió correos anónimos a ciertos periodistas con detalles que solo el culpable sabría. Era su forma de decir: sigo aquí y no pueden atraparme. La policía intentó rastrear esos correos, pero él usaba redes de VPN, cafés de internet y dispositivos desechables. Aún así, algunos investigadores lo sabían. Alguien con tanta necesidad de control no aguanta estar en las sombras mucho tiempo. Lo más probable era que volviera a actuar. Y lo hizo. 3 meses después, en Monterrey, apareció un caso idéntico. Una pareja en un motel económico, un uniforme falso, sin huellas ni testigos. Solo una libreta arrancada con una frase escrita a mano: ¿cuántos más tienen que caer para que me vean? Lo que lo atrapó
no fue la policía, sino su propio ego. En un grupo de Reddit comentó desde una cuenta falsa, burlándose de los detectives y diciendo que uno de los forenses dormía con una de sus víctimas y ni lo sabía. Ese comentario levantó sospechas. Un agente encubierto del grupo empezó a interactuar con él, ganándose su confianza. Oscar no pudo resistir. Dio demasiada información. Organizaron una cita falsa para entrevistarlo, creyendo que era un testigo, pero cuando llegó al lugar, fue detenido. Tenía otra libreta en su mochila, con 6 nombres más. Todos coincidían con parejas que aún no habían sido atacadas. Esas personas fueron puestas bajo protección de inmediato. En su juicio, Oscar nunca pidió perdón. Se mantuvo callado la mayoría del tiempo. Solo dijo una frase al final: ustedes son iguales, solo que yo sí me atreví. Fue condenado a cadena perpetua. Hoy se encuentra en un penal de alta seguridad, pero muchos creen que no trabajaba solo, que alguien más lo ayudaba, que alguien más sigue escribiendo los diarios. Y la libreta negra nunca fue encontrada.